Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de las fuerzas F1, F2, F3, de manera que la partícula se mantenga en equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando nos dice que la partícula se mantenga en equilibrio, yo lo que debo hacer es sumar las fuerzas. Pero las fuerzas en tres dimensiones, yo siempre debo expresarlas en forma de vector, ¿sí? Entonces vamos a hacer este primer paso. Primero comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y y eje Z. Y vamos a comenzar a dibujar cada una de las fuerzas y de paso nos vamos a dar cuenta el signo de sus componentes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comenzar con la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1, ¿no es cierto?, está formada por estas dos líneas. Esta línea que es paralela al eje Y esta línea que es paralela al eje Z. No hay más líneas si nos damos cuenta. Entonces yo ya puedo deducir lo siguiente. Como esta línea es paralela al eje Y, la fuerza 1 tiene componente en el eje Y. Y esta línea es paralela al eje Z, entonces la fuerza 1 tiene componente en el eje Z. Pero no hay ninguna línea en el eje X, ¿no es cierto? Ninguna línea que sea paralela al eje X. Por lo tanto, la fuerza 1 no tiene componente en el eje X. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? En X la fuerza 1 va a ser 0, porque no hay componente. ¿Listo? Vamos con nuestra segunda fuerza, que sería la fuerza 2. La fuerza 2, si nos damos cuenta, es paralela al eje X. Cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, en este caso como es paralela al eje X, significa que en los otros ejes la fuerza va a ser 0, es decir, la fuerza 2 en el eje Y va a ser 0 y la fuerza 2 en el eje Z va a ser 0. Listo, vamos con nuestra fuerza 3. Nuestra fuerza 3 está formada por estas diferentes líneas, ¿no es cierto? Pero hay que fijarnos muy bien en las líneas correctamente. Esta línea es paralela al eje X, por lo tanto, la fuerza 3 tiene componente en el eje X. Y esta componente va a ser positiva, ¿no es cierto? Incluso acá, perdón, F2 va a ser negativa, se me olvidó aclarar ese punto. Pero bueno, ya hablaré más adelante de eso. Ya sé que mi fuerza 3 tiene componente en el eje X. Esta línea es paralela al eje Y, como pertenece a la fuerza 3, significa que la fuerza 3 tiene componente en el eje y esta línea es paralela al eje Z, por lo tanto yo sé que esta fuerza 3 tiene componente en el eje Z, es decir, en cada uno de los ejes tiene componentes, ¿sí? Vamos con la fuerza de 600 newtons, que para nosotros la vamos a conocer como fuerza 4. Entonces, como esta fuerza es paralela al eje X, significa que en el eje Y y en el eje Z va a ser 0, es decir, no hay componente en el eje Y y en el eje Z de esta fuerza de 600 newtons porque es paralela al eje X. Y finalmente vamos con nuestra última fuerza, que es de 900 newtons, y como esta fuerza de 900 newtons es paralela al eje Z, significa que en el eje X y en el eje Y esta va a ser 0, es decir, que esta fuerza, que la voy a llamar fuerza 5, no tiene componente ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Z, ¿sí? Entonces, una vez que nuestro diagrama esté completo, procedemos a trabajar con este diagrama. Y como les dije anteriormente, con el desarrollo vamos a empezar con expresar cada fuerza en forma de vector, ¿no es cierto? Entonces, vamos con la fuerza 1 en forma de vector, ¿no es cierto? Primera cuestión, ya les dije, como esta fuerza tiene una línea paralela al eje Z y una línea paralela al eje Y, pero no hay ninguna línea paralela al eje X, significa que la fuerza 1 en el eje X va a ser 0, no tiene componente. Listo, ahora vamos con la componente de la fuerza 1 en el eje Y. Entonces, cuando yo tengo la fuerza 1, y ahí me dan su triángulo pitagórico, yo debo multiplicar esta fuerza por una fracción, ¿no es cierto? Esta fracción en el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso yo quiero la fuerza 1 en Y. Entonces me fijo en el lado que sea paralelo al eje Y, sería de este de aquí, ¿no es cierto? La fracción de aquí siempre viene del triángulo pitagórico. Entonces este lado de 4 es paralelo al eje Y, es por eso que va 4 sobre la hipotenusa de este triángulo pitagórico, que en este caso es 5. Entonces sería 4 quintos por la fuerza 1. Y listo, ya tengo mi fuerza 1 en el eje Y. Y ahora, esta fuerza en el eje Y es positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el origen yo hago este desplazamiento en el eje Y, ¿no es cierto? Desde el origen hago este desplazamiento en el eje Y, me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta posición es positiva. En este caso, esta componente de la fuerza sería positiva. Listo, vamos con mi fuerza 1 en Z. Mi fuerza 1 en Z, como yo tengo el triángulo pitagórico, debo multiplicar esta fuerza 1 por una fracción. La fracción siempre viene del triángulo pitagórico. En el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso, como yo quiero la componente en Z, sería 3 sobre la hipotenusa de este triángulo pitagórico, que sería el lado más grande siempre, que sería 5. 3 quintos por la fuerza 1, ¿sí?
Y con esto yo ya tengo la fuerza 1 en forma de vector. Simplemente debo ordenarla. La fuerza 1 en forma de vector va a ser fuerza 1 en XY más fuerza 1 en YJ más fuerza 1 en Z, K. Y es para el eje X, J es para el eje Y y K es para el eje Z. Simplemente reemplazo, ¿sí? Entonces mi fuerza 1 va a ser de 0Y más 4 quintos F de la fuerza 1J más 3 quintos de la fuerza 1K. Lo que hice para mi fuerza 1 voy a hacer para mi fuerza 2. En este caso mi fuerza 2 en el eje X va a ser igual a toda la fuerza, en este caso F2. ¿Por qué? Porque es paralela a cuando es paralela a uno de los ejes, directamente esta fuerza se va en ese eje. En este caso, como es paralela al eje X, toda esta fuerza se va directamente hacia el eje X. Es por eso que mi fuerza 2 en el eje X es F2. ¿Y por qué es negativa? Desde el origen, cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, yo debo fijarme si esta fuerza se aleja o se acerca al eje. En este caso, la fuerza 2 con respecto al eje X, ¿qué está haciendo? Se está alejando. Cuando una fuerza se aleja de uno de los ejes, yo digo que esta fuerza es negativa. Es por eso que pongo F2 negativo. Listo, entonces como mi fuerza 2 en X, como esta fuerza es paralela al eje X, significa que la fuerza 2 en el eje Y y en el eje Z va a ser 0, ¿no es cierto? Fuerza 2 en el eje Y, 0. Fuerza 2 en el eje Z, 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje X. Esto ordeno en forma de vector, ¿no es cierto? Tal como la primera, y simplemente reemplazo valores. Y yo sé que mi fuerza 2 en forma de vector va a ser igual a menos mi fuerza 2y más 0j más 0k. Y listo, ya tengo la fuerza 2 en forma de vector. Vamos a hacer lo mismo para la fuerza 3. Entonces, para la fuerza 3 en X, si nos damos cuenta, la fuerza 3 en X, primero debemos identificar el lado, ¿no es cierto? En este caso debe ser un lado paralelo al eje X, que podría ser este lado que está aquí. Entonces, como esta es la componente del eje X, yo debo calcularla. En este caso yo tengo dos triángulos pitagóricos. Estos triángulos que se forman aquí siempre son triángulos rectángulos, perdón. El ángulo recto del triángulo grande o del triángulo parado, por decirlo así, sería aquí. Y el ángulo recto del triángulo acostado sería aquí. Entonces, primer paso cuando yo tengo este tipo de ejercicios, primero calculo este lado, porque si nos damos cuenta, esta línea comparte el triángulo que está parado con el triángulo que está acostado. Para el triángulo que está parado, como aquí está el ángulo recto, este sería un cateto. Entonces yo primero calculo ese cateto. Y como yo tengo el triángulo pitagórico, esta fuerza 3, ¿no es cierto?, la multiplico por una fracción. En este caso, como yo quiero esta línea, cojo el lado paralelo a la línea. En este caso sería 3, ¿no es cierto?, sobre la hipotenusa de este triángulo pitagórico, que sería 5. Al multiplicar la fuerza 3 por 3 quintos, automáticamente estoy encontrando esta línea de aquí. ¿Y por qué encontré la línea de aquí? Porque esta línea de aquí para el triángulo que está parado sería el cateto, pero para el triángulo que está acostado sería la hipotenusa, es decir, 3 quintos F3 sería esta línea que está acá. Pero yo quiero la línea que está paralela, que está acá, es decir, debo multiplicar esta hipotenusa nueva que acabo de encontrar por otra fracción. Asimismo, en este caso, como yo quiero la componente en X, sería multiplicar, y yo tengo la dirección con un triángulo pitagórico, multiplico estos 3 quintos de F3 por otra fracción. En este caso, el numerador sería la componente que yo quiero calcular, en este caso 3, dividido para la hipotenusa, que en este caso sería 5. Es por eso que vuelvo a multiplicar por 3 quintos. Al multiplicar la primera vez por 3 quintos, pasé de esta línea a esta línea de acá, ¿no es cierto? Y luego multipliqué por 3 quintos nuevamente para pasar de esta línea a esta línea de acá, ¿sí? Listo. Vamos a hacerlo algo parecido para el eje Y. Entonces, en este caso, esta línea, por cierto, esta es positiva. ¿Por qué? Porque desde el origen hago este movimiento, me estoy acercando hacia el eje X, ¿sí? Entonces, ahora me encuentro en este punto. Ahora mi fuerza 3 en Y sería esta línea que va en el eje Y. Recuerden que este es el último punto donde me quedé, y yo al moverme en Y, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando del eje Y. Cuando yo me alejo del eje Y, yo digo que esta fuerza es negativa, es por eso que aquí va el menos, ¿ya? Asimismo, yo quiero este lado, pero yo estoy acá arriba, ¿no es cierto? Porque yo solo tengo la fuerza 3. Así que primero de acá arriba debo pasar hacia acá. Y para eso, como yo tengo la dirección con el triángulo pitagórico, multiplico la fuerza 3 por una fracción. En este caso, como yo quiero esta línea de aquí, debo coger la línea del triángulo pitagórico, que sería 3, y este iría en el numerador, sobre 5, que es la hipotenusa de este triángulo pitagórico. Entonces sería 3 quintos por fuerza 3. Al hacer esta multiplicación yo obtendría esta línea, pero yo no necesito esta línea, ya que esta línea no es paralela al eje Y. La que es paralela al eje Y es esta línea de aquí. Entonces estos 3 quintos de mi fuerza 3 sería mi nueva hipotenusa. Ya esta la debo multiplicar por una fracción. En este caso,
Como yo quiero esta componente, cojo la misma componente del triángulo pitagórico, que sería 4 en el numerador, sobre la hipotenusa de este triángulo pitagórico, que en este caso sería 5. Entonces multiplico por 4 quintos y ya tendría esta línea de aquí. Entonces multipliqué por 3 quintos, ¿para qué? Para pasar de esta línea a esta línea. Y luego multipliqué por 4 quintos para pasar de esta línea a esta línea. Y listo, ya tengo mi fuerza 3 en Y en forma de vector. Vamos con mi fuerza 3 en Z. En este caso es más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso no tengo que multiplicar por dos fracciones, sino por una. ¿Por qué? Porque esta fuerza 3, yo quiero esta componente de aquí, entonces cogería este lado de acá. Entonces fuerza 3 multiplico por una fracción. En el numerador va el lado que yo quiero. En este caso quiero este lado de aquí, que es paralelo a este de aquí. Entonces cojo 4 sobre la hipotenusa del triángulo pitagórico con el que estoy trabajando. En este caso el de aquí. La hipotenusa sería 5 por 4 quintos, ¿no es cierto? Y mi fuerza 3 en forma de vector, entonces multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Y tengo lo siguiente para mi fuerza 3 en X, para mi fuerza 3 en Y. Bueno, aquí no tenía que ser multiplicaciones. Y ahora ordeno, ¿no es cierto? Fuerza 3 en X, fuerza 3 en Y y fuerza 3 en Z. Con esto, bueno, yo ya dividí de paso. 9 sobre 25 es 0.36 de F3I. Menos 12 dividido para 25 es 0.48 F3J. Más 4 dividido para 5 es 0.8 F3K. ¿No es cierto? Y ya tengo mi fuerza 1, mi fuerza 2 y mi fuerza 3 en forma de vectores. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo. Aquí está. Aquí ya dividí. Recuerden que estaba en fracciones, pero ya dividí de una vez. Entonces las fracciones dividí y aquí están cada una de las fuerzas en forma de vector. Pero son 5 fuerzas, solo que por lo pronto tengo 3. Ahora voy a seguir con las otras 2. Entonces, seguimos con mi fuerza 4. Mi fuerza 4 le dije que era la de 600 newtons, ¿no es cierto? En este caso, 600 newtons es paralelo al eje X. Significa que toda esta fuerza va a ir directamente hacia el eje X. Entonces, mi fuerza 4 en el eje X va a ser igual a 600 newtons. ¿Y por qué positivo? Porque desde el origen la fuerza se acerca hacia el eje X. Cuando una fuerza se acerca hacia el eje X, yo digo que esta fuerza es positiva, ¿no es cierto? Y como es paralela al eje X, significa que en el eje Y y en el eje Z, las componentes de esta fuerza van a ser 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje X. Entonces mi fuerza 4 en el eje Y es 0 y mi fuerza 4 en el eje Z es 0. Ahora ordeno en forma de vector y tendría que mi fuerza 4 en forma de vector va a ser 600I más 0J más 0K newtons. Vamos con esta fuerza de 900 newtons que decidí llamarle fuerza 5. Entonces, esta fuerza de 900 newtons es paralela al eje Z. ¿Qué significa? Que la fuerza 5 en el eje X y en el eje Y van a ser 0. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Z. Entonces, fuerza 5 en el eje X es 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Z. Mi fuerza 5 en el eje Y también es 0. Mientras que como es paralela al eje Z, esta fuerza, toda la fuerza se va directamente hacia esta componente. En este caso, como es paralela al eje Z, va la fuerza 5 en el eje Z, sería aquí de 900 newtons. ¿Y por qué negativa? Entonces, cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, si esta fuerza se aleja del eje Z, yo digo que esta fuerza es negativa. Es por eso que es menos 900 newtons, porque se está alejando del eje Z, es decir, la letra. Muy bien, la ordeno en forma de vector, ¿no es cierto? Y tendría que la fuerza 5 es aquí, yo me equivoqué, de una vez voy a corregir. Entonces, fuerza 5, la fuerza 5 en forma de vector va a ser igual a ¿qué? A 0i más 0j menos 900k newtons. Y finalmente ya tengo las 5 fuerzas en forma de vector. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. L se me ha ido doble E, perdón. Aquí solo es una E. ¿sí? Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio para encontrar cada una de estas fuerzas. ¿Por qué ecuaciones de equilibrio? Porque dice que este sistema justamente se mantiene en equilibrio. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z tienen que ser 0. Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a hacer primeramente la sumatoria de fuerzas en el eje X, que tiene que ser 0. Es decir, que todas las que tienen Y, todos los números o valores que estén al lado de la Y, vamos a sumarlos. Sería lo siguiente: 0 menos fuerza 2 más 0.36 F3 más 600 newtons más 0. Esto tiene que dar 0, ¿no es cierto? Entonces de aquí despejo mi fuerza 2. Voy a despejar mi fuerza 2. ¿Por qué? Porque es la más simple de despejar, debido a que solo es una variable y no hay ningún número al lado de ella. ¿Sí? Entonces este valor que está sumando pasaría a restar y este valor que está sumando pasaría a restar. Como todo es negativo, multiplico por menos 1 o lo que es lo mismo, cambio de signo. Y yo sé que mi fuerza 2 es igual a 0.36 F3 más 600 newtons. ¿Sí? Simplemente he despejado F2, pero no he logrado nada todavía.
Muy bien, vamos a aplicar ahora la sumatoria de fuerzas en el otro eje, que sería en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, como está en equilibrio, también tiene que ser 0. Entonces cojo todos los valores que estén al lado de la J. Esto sería 0,8F1 más 0 menos 0,48F3 más 0 más 0. Y usted debe dar 0, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo dos variables y despejo una de las dos. En este caso, cuando, por ejemplo, aquí tengo una variable con un número y una variable con un número. Cualquiera de las dos me daría lo mismo despejar, pero este es positiva. Las que son positivas es más fácil despejar, así que despejo. Entonces, como esto está restando, pasaría a sumar. ¿Sí? Y ahora despejo F1, este 0.8 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 0.48 dividido para 0.8 va a ser 0.6. Quiere decir que fuerza 1 es igual a 0.6 de F3. Y listo, no he logrado nada todavía. Entonces vamos con el eje Z. La sumatoria de fuerzas en el eje Z, tengo que sumar todos los números que estén al lado de la K. Esto va a ser 0.6 F1 más 0 más 0.8 F3 más 0 menos 900 newtons tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, hay algo interesante que podemos hacer aquí. F1, yo sé que es 0.6 F3, entonces este valor voy a reemplazar aquí. Bueno, primero elimino los ceros, si este 0 se elimina, el 900 que está restando pasa a sumar al miembro derecho. Ahora reemplazo el valor de F1, ¿F1 cuánto es? Es 0.6 F3, ¿no es cierto? Al hacer esto me queda F3 y F3 una sola variable y puedo encontrarla, entonces multiplico estos dos números, va a ser 0.36 F3. Como es la misma variable, puedo sumar estos números, 0.36 más 0.8 va a ser 1.16 F3 igual a 900 newtons. Despejo F3, como este 1.16 está multiplicando, ahora va a pasar a dividir. 900 dividido para 1.16 nos da que la fuerza 3 es de 775.8621 newtons. Como esta es una respuesta que me pide el libro solo acepta las respuestas con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que F3 es igual a 776 newtons, ¿sí? Entonces ya conozco F3 y puedo calcular entonces el valor de F1. Vuelvo a copiar la ecuación, reemplazo el valor de F3. Recuerden que esto de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo voy a ocupar esta variable para otro cálculo, siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Reemplazo el valor de F3, ¿no es cierto? Y multiplico, yo sé que mi fuerza 1 es de 465.5172 newtons. Y ya tengo la respuesta de F1. Sin embargo, el libro acepta las respuestas con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que mi fuerza 1 es de 466 newtons. Ya tengo la fuerza 1 y la fuerza 3. Entonces puedo encontrar la fuerza 2, ya que depende de la fuerza 3, que sí conozco. Coloco la ecuación que voy a utilizar. Aquí, perdón, aquí me equivoqué, es más 600 aquí. Más 600 ya. Entonces, copiamos la ecuación con la cual yo voy a trabajar y reemplazo el valor. La fuerza 3 es de, recuerden este valor que estaba aquí, multiplico y ahora sumo estos dos valores y yo sé que mi fuerza 2 tiene un valor de 879.3103 newtons. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresarla con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que mi fuerza 2 tiene un valor de 879 newtons. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.